Momento ahora de nuestra columna de salud. La recibimos a la licenciada en nutrición Daniela Esturo. Dani, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Daniela, ¿qué tal? Bueno, hoy hablamos de ayuno intermitente, ¿te parece? Dale, ¿Podemos dale. arrancar con una definición de lo que es el ayuno intermitente? Sí, porque además es una pregunta que me hacen muchísimo en el consultorio y en realidad el ayuno intermitente no es una dieta, sino que más bien es un patrón de alimentación, ¿no? Donde se alternan fases sin comer, de ayuno, Sí. y fases donde se come. Esas fases, el tiempo, cuántas horas o cuántos días a veces, depende de cada persona o depende del objetivo que cada uno quiera lograr. Bien, ¿y qué podemos lograr justamente con el ayuno intermitente? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué nos ayuda? Bien, ayuda un montón. El ayuno intermitente, digamos que es una herramienta valiosísima para mejorar un montón de situaciones, ¿no? Primero me gustaría definir que no es que se puede comer cualquier cosa. O sea, si bien el ayuno intermitente es un patrón donde hay periodos de ayuno y de alimentación, es sumamente importante qué comer. ¿Qué comer cuando lo cortamos, Porque, digamos? Nosotros exacto. estamos 16 horas sin comer y en Por el momento en que ejemplo, tenemos que ingerir la primera comida... Sí, 16 horas sin comer y comer durante 8 es un patrón, ¿no? Sí. Existen patrones de 12 horas, de 14, 18, y existe comer cada 24 horas y hasta ayunos de 21 días, ¿no? O sea, que eso y hay ayunos también con fines filosóficos, o sea, que primero hay que plantear bien cuál es el objetivo. Bien. ¿Qué comer? Obviamente, el primer paso antes de hacer cualquier tipo de ayuno es plantear bien el tipo de alimentación y empezar a cambiar hábitos en cuanto a sacar de los malos hábitos, todo lo que sea comida chatarra, ultraprocesados, exceso de azúcares, las harinas refinadas, bajar el consumo de cereales, aunque sean integrales también, los hidratos de carbono principalmente, ¿no? Sobre todo los refinados. Perderle el miedo a las grasas también. Y, a ver, yo siempre digo esto, comer lo que sale de la tierra, la comida real, y evitar y sospechar todo lo que viene en paquetito. ¿Por qué? Porque además tienen aditivos, conservantes, exceso de sales, aceites hidrogenados de girasol, de canola, el aerosol, ¿no? Todo eso es prácticamente veneno, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, como primer punto de partida, establecer el tipo y la calidad de alimentación. Después, tenemos que individualizar a cada paciente, o sea que cada uno es una persona con determinadas necesidades y determinado metabolismo. Cualquier tipo de ayuno intermitente necesita una individualización bioquímica porque necesita un proceso de adaptación. No es que se pueda, leí que está buenísimo comer cada 24 horas, como, y al otro día voy a tener un dolor de cabeza. Claro, de hambre. Porque necesito adaptarme. Claro. Es buenísimo para todo. Dentro de los beneficios, principalmente podemos mencionar a corregir las enfermedades metabólicas, como pueden ser principalmente la obesidad, la diabetes, la insulinoresistencia, mejora la inmunidad, porque al mejorar cuando uno descansa todo. Y el ayuno es una manera de descansar, de resetear la parte digestiva, permitirle al hígado que haga el detox que se necesita, y de ahí desencadena todas las funciones beneficiosas. Mejora la inmunidad, mejora la microbiota, descansa la insulina, baja la insulina. Cuando nosotros comemos exceso de hidratos de carbono y comemos a cada rato el famoso picoteo, mantenemos siempre niveles altos de insulina. Y la insulina la necesitamos, sí, para regular la glucemia, pero en exceso es lipogénica, es proinflamatoria, inhibe la lipólisis, y además el exceso de hidratos de carbono, lo que sobra, digamos, de las harinas, no se elimina, se deposita en los músculos, en el hígado, en el cerebro, en forma de grasa. Entonces, eso es la grasa que nos intoxica y nos hace mal. Bien, ¿y cuáles son las contraindicaciones? Si tengo
la presión alta, por ejemplo. Bueno, no, al revés. O sea, en ese caso estaría indicado. A ver, las contraindicaciones, yo no me animo a decir contraindicaciones. Sí hay momentos biológicos determinados que puede ser, no sé, en el crecimiento y desarrollo, en una mujer embarazada o en un paciente con bajo peso, donde necesitamos que haya anabolismo, donde necesitamos que haya insulina, ahí lo podríamos regular, ¿cierto? Pero en realidad contraindicaciones a ver, estableciendo bien todo el análisis de la persona, estudiando el metabolismo, no existirían contraindicaciones. Sí, quiero aclarar que es un proceso que es paso a paso y un aprendizaje. Bien. Para establecer los objetivos. Bien, cuando hablamos de analizar a cada una de las personas, hablamos de estudios, análisis de sangre en principio para saber los niveles de hormonales, de insulina. Bueno, conocer una persona no solamente tiene que ver con una analítica de sangre, ¿no? O sea, eso requiere un interrogatorio, o sea, uno en un interrogatorio cuando ve a un paciente, mediante la charla, puede recobrar un montón de información valiosísima, cómo duerme, cómo piensa, qué siente, qué recuerda, qué preocupaciones tiene. Todo eso tiene que ver, se traduce en digamos, todos los sentimientos, también los pensamientos, las preocupaciones, el estado de ánimo, tienen que ver con digamos, el equilibrio de neurotransmisores y de hormonas también. O sea que el interrogatorio, escuchar al paciente, charlar con él, preguntarle qué come, cómo come, por qué come, ¿no? Todo eso es fundamental para conocer el paciente a fondo, no solamente análisis, porque los análisis también hay que saber interpretarlos. Generalmente se valoran dentro del rango de lo normal y eso no significa el valor óptimo. Pongamos un ejemplo. Ejemplo, una glucemia de 95 no está bien, ya nos tiene que alertar, ¿no? Hasta 110 dice el valor normal, pero si tiene 109, esa persona ya hay que decirle que tiene que tomar medidas. Bien, entonces, nada de andar diciendo arranco el ayuno intermitente. No, primero consultar con el especialista, ver cuál es el caso de cada uno y, bueno, a ponerlo en práctica, porque evidentemente es muy beneficioso. Se ha conocido en los últimos años. Yo me acuerdo una vez leí una nota en una revista que le preguntaron a Jennifer Aniston cómo hacía para ser eternamente joven, por ejemplo, y ella habló del ayuno intermitente y habló también de los cavernícolas, digamos, las personas esas que... paleo, claro, diciendo, no tenían comida todo el tiempo, o sea, si cazaban un animal, comían, y si no, no comían durante 12, 16, además, 24 horas. Un esfuerzo físico, donde era una actividad física con un propósito. Nosotros ahora somos sedentarios. Para hacer actividad física tenemos que ir al gimnasio o programar unos horarios. Ahí no les quedaba otra, hacer actividad física con un propósito. Y lo que se descubrió hace unos no muchos años fue el gran beneficio de la autofagia, que tiene que ver con el antienvejecimiento, ¿no? La longevidad. La autofagia es el poder que tiene el organismo de reciclar las células que no están bien, células cancerosas, células que ya están fallando o sustancias que utiliza mediante la muerte celular programada, que se llama apoptosis, esos elementos para producir energía, ¿no? Eso es maravilloso. Se estimula muchísimo con el ayuno intermitente, también con la cetonemia, que podemos hablar después de las dietas keto en otra oportunidad, ¿no? Estimula esa autofagia y es la clave para el antienvejecimiento, o sea, para preservar principalmente el ADN. Bien, para terminar, Dani, ¿con qué es conveniente cortar el ayuno intermitente? Mi primera comida después de estar 12, 14, 16, 24 horas sin comer. Bueno, es conveniente que no sean hidratos de carbono simples, porque ahí ya hacemos un pico de insulina en la sangre que no conviene. Siempre conviene hidratarse antes, ¿no? Pueden con agua, con un poquitito de sal marina, como para aportar también electrolitos. Una manera buenísima de cortar el ayuno sería con, por ejemplo, un caldo de hueso, que podemos pasar la receta en otro momento. ¿Una lata de atún?
Los No. enlatados ya no. Enlatados ya no, ok, tendría que Pero ser podemos natural, hacer, que no venga en algo paquetito ni en lata. Exacto, ni en lata Bien, ni en paquete. bien. Pero pueden ser huevos con palta, puede Bien. ser directamente el almuerzo, porque desayunar, romper el ayuno, no es el café con leche con las tostadas. Desayuno, rompo el ayuno y puede ser con el almuerzo Bien. directamente. Genial, Dani, muchas gracias como No, siempre. por favor. Hasta la próxima. A ustedes.